Los Salmos 23, un salmo muy poderoso, un salmo que va a bendecir tu vida un antes y un después, amén. Salmos 23 dice así, si vos encontraste la palabra de Dios: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de deliciosos, de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién es tu pastor? Jehová. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cada paso que des va a ser un paso en justicia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en casa de Jehová moraré por largos días. ¿Habrá alguien que le diga a Dios: en casa de Jehová moraré por largos días hasta que Cristo me venga a buscar? Me encontrarás aquí, en mi casa de mi asignación, en la casa de Jehová. Dar un aplauso al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Título de esta palabra: Valle de sombra y de muerte. Si bien yo te acabo de leer el Salmos, Jehová es mi pastor, ¿verdad? El Salmos 23, me quiero enfocar. El Señor me habló en este verso 4 que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa palabra se tiene que activar sobre tu vida. Y precisamente la palabra no está hablando ni de pruebas ni de dificultades. Está hablando de un valle de sombra de muerte. Amén. ¿Y qué significa valle? En la vida natural, el valle es un camino muy estrecho, muy angosto, muy chiquito, un camino estrecho. Dice que a los lados hay montañas, de un lado y del otro. Ese es el valle. Un valle es un camino angostito donde tú caminas, donde hay muchas montañas, donde tú no puedes ver. ¿Y qué dijo el rey David, el salmista? Aunque ande en valle de sombra, aunque ande en un camino estrechito, angostito, y que la sombra de la muerte me persiga, no temeré, porque tú estarás conmigo. Así dijo el salmista. Entonces, cuando hablamos de valle, estamos hablando de un camino estrecho. Así conmigo: estrecho. Y el salmista describe el valle de la sombra de la muerte a través de esta palabra. Un valle que todo hijo de Dios comienza a caminar desde el día 1, que dice: yo acepto a Cristo en mi corazón. Tú comienzas a caminar un camino muy angostito. Es un valle que tú comienzas a caminar. El valle que tú comienzas, muchos podrán decir: yo tengo una década, 2 décadas, yo tengo 1 año, 2 años, 3 años caminando ese valle. Nadie te dijo que venir a Dios era todo color de rosas. Nadie te dijo ni firmaste un contrato donde la palabra dice: vení a Dios porque todo te va a ir bien, porque va a venir un mago y te va a hacer aparecer un 0 kilómetro, una casa, una familia restaurada. No. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que saber que desde el día 1 que comenzamos a caminar y aceptamos a Jesús, comenzamos a caminar un camino estrecho, que no es tu destino, porque tu destino no es la muerte. La palabra habla de muerte, no es tu destino, porque tu destino es un viaje verdadero hacia la vida en Cristo Jesús. Ese es tu verdadero destino, tu asignación. Tu vida tiene una asignación
depósito del Padre. Y si tienes que caminar por el valle de sombra y de muerte, lo vas a caminar. ¿Por qué? Porque tu vida ya no es tu vida. Tu vida ya no te pertenece, es un depósito de la gloria de Dios en tu vida. Tú cargas un pedazo de cielo, tú cargas un propósito eterno. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, tú no tienes que temer, porque en ese valle de sombra y de muerte, Cristo estará contigo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que no ibas a pasar problemas, dificultades, desilusiones, dolores. Jesucristo te dijo que en medio de ese dolor y de esa dificultad, tú no estarás solo. Dale un aplauso al Señor. Y a través de esta palabra podemos ver que Dios nunca nos prometió que no tendríamos problemas. Pero ahora te hablaba de decirle, vas a tener problemas. Sino que en medio de esos problemas no estaríamos solos. Y muchas veces le decimos a Dios, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? Todo el tiempo, si yo estoy con Dios. Pero entregarte a Dios no significa que nunca vas a tener problemas. Significa que en medio de esos problemas nunca estarás solo. Nunca. Nunca el Señor, si tú miras para atrás, el Señor nunca te ha dejado solo. Entonces hay gente que dice, pastora, ¿cuál es la gracia? ¿Estar con Cristo o estar sin Cristo? Pues si estoy con Cristo, sufro. Y si estoy sin Cristo, también sufro. ¿Cuántos alguna vez se preguntaron eso? La diferencia de una persona que sufre y está sin Cristo, se desespera, y el único camino que encuentra es la muerte. Pero los hijos de Dios, los que estamos con Cristo, sufrimos, pero siempre vemos una luz al final del camino. Siempre en el túnel ese de oscuridad, en el valle de sombra y de muerte, tú sabes que habrá esperanza. ¿Tú sufres? Sí, pero sufres con esperanza. ¿Tú lloras? Claro que lloras, pero lloras con esperanzas. ¿Tú pasas desiertos y procesos? Sí, pero los pasas con esperanza, porque sabes que al final del camino no estuviste solo. Cristo estuvo contigo, Él caminó contigo y siempre, pero siempre hay esperanzas para los hijos de Dios. Entonces no me vengas a decir que no hay diferencia entre la vida con Cristo y sin Cristo, porque con Cristo siempre tendremos esperanza y vida eterna. Pero los que no tienen a Cristo, ante la posibilidad de la muerte, se desesperan y se aferran a la vida o quieren morir. Pero los que estamos con Cristo sabemos que esta tribulación es momentánea y pasajera. Así es, iglesia. Que tenemos a Cristo, sabemos que Él es nuestra fortaleza. Por eso la palabra dice, diga débil, fuerte soy. ¿Cuántas veces te sentiste débil? ¿Cuántas veces sentiste que querías tirar la toalla? ¿Cuántas veces te sentiste en el piso, que nadie te entendía, que ya no podías más, que lo intentaste, que sacaste fuerzas de donde ya no tenías, pero ya no podés? En ese momento, la palabra que se tiene que activar sobre tu vida es, diga el débil, fuerte soy. Tú, oh Jehová, te haces fuerte en medio de mi debilidad. Es un
Cristo duele, sangra, cicatriza y sana. Esa es la diferencia. La gente que tiene el alma rota, el alma herida, sin Cristo crece. Y el único final que puede encontrar es la muerte. Pero los que tenemos a Cristo, sangramos, sufrimos, nos levantamos. 7 veces cae el justo, iglesia, y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque tenemos a Él, porque no estamos solos, porque Él está con nosotros. ¿Y qué significa? Yo te quiero enseñar qué significa el valle de sombra y de muerte, esta palabra que soltó el salmista rey David. Es la sombra de la muerte, no es la muerte. Decí conmigo, es la sombra de la muerte. Es como que vos veas la sombra de un león que pasa por acá y te da miedo, pero la sombra del león no te va a hacer daño, porque es la sombra del león. Ahora, si te agarra el león, te va a devorar. Y así es como el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, es la sombra de la muerte, no es la muerte. La verdadera muerte es la muerte eterna, cuando la gente se pierde y se va al infierno. Pero lo que lo estaba persiguiendo en ese tiempo al salmista David no era la muerte en sí, era la sombra de la muerte. Él estaba en sombra, en la oscuridad. Entonces, tenemos que saber que la sombra nada te va a hacer. Si ves la sombra de la muerte, los que estamos con Dios, sabemos que la verdadera muerte es la muerte eterna, donde ya no hay chances. Pero la sombra esta que hablaba David, nada nos podrá hacer, porque aún si morimos, tendremos eternidad con Cristo. ¿Por qué te preocupas si aún si tú mueres, tienes eternidad con Cristo? A esa muerte hay que tenerle miedo, a la muerte eterna, al pecado, al fallarle a Dios, a alejarte de su presencia. Pero esta muertecita que habla la palabra, que es la sombra de la muerte, no, porque sabemos que en esta tierra estamos de paso. Tú y yo en esta tierra estamos de paso, y la verdadera vida comienza con la eternidad en el cielo. Por eso cuando el rey David decía: aunque ande en valle de sombras y muerte, era la sombra de la muerte, no era la muerte en sí lo que a él lo estaba persiguiendo, era una sombra. Era semejante a la muerte, pero no era la muerte en sí, porque él sabía que el día que él parta, iba a partir a la presencia, a la eternidad, como decía el pastor, donde el Señor tiene moradas preparadas para nosotros. ¿Por qué sufres? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te desesperas? Si esta vida es solamente momentánea y pasajera, y si tenemos que pasar por el valle de la sombra de la muerte, lo pasaremos en Cristo, porque Él tiene preparada la verdadera eternidad. Esa muerte a ti no te puede hacer daño. Esa muerte, ese sentimiento de angustia, de desesperación, ese sentimiento de que ya no puedes más, ese sentimiento de que te quieres rendir, no es para los hijos de Dios. No tenemos que tener desesperación. Los hijos de Dios tenemos que tener esperanzas en medio de la oscuridad. Aún cuando Satanás le
morir, de que nos pase algo. Pero el apóstol Pablo dijo, aún morir es más ganancia que vivir, porque la vida, verdadera vida, no está en esta tierra, está en los cielos. Esa será nuestra vida eterna, y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Tú tienes que saber que tu vida y tu familia están bajo la voluntad divina de Dios y que Él está en control. Pero ¿sabes qué? Igual muchas veces perdemos el control. ¿Cuál tiene que ser la actitud de un hijo de Dios frente a la sombra de la muerte? Pregúntame cuál. ¿Cuál es ahora? ¿Sabes cuál tiene que ser la actitud? Esta palabra. Cuando te encuentres en valle de sombra y de muerte, la actitud tiene que ser es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y ahí tú declaras: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Aunque sienta que la oscuridad me lleve, aunque sienta que los demonios me están atacando, aunque sienta que el infierno se ensañó conmigo y con mi casa, no temeré. ¿Por qué, pastora? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento y aliento de vida. Tu vara y tu callado, dice la Escritura, tu vara y tu callado me infundirán aliento en los peores momentos de mi vida. Dios es bueno, dale un fuerte aplauso. Esa es la actitud de los hijos de Dios en el valle de la sombra de la muerte, en la oscuridad. ¿Cuántos sienten que dicen: estoy en ese valle de sombra, de muerte, de oscuridad? Estoy pasando uno de los momentos más críticos y difíciles de mi vida. Oye, en este tiempo se ha acercado mucha gente, toma tu asiento, a decirme cómo se encontraba. Sin ir más lejos, la semana pasada yo estuve en el valle de sombra y de muerte. Toda la semana anterior, previo a la escuela profética, donde el infierno se me levantó y no me pregunté por qué ni cómo, yo terminé en una cama tirada llorando. Y sentía que los de acá me estaban trabajando, yo lo sentía en mi cuerpo. Sentía que el infierno me llevaba, se levantaba en mi contra. Entendí en lo más profundo de mi ser que era por lo glorioso que se iba a venir de la escuela profética que el infierno se me levantaba. Y yo me sentía desesperada, angustiada y depresiva. Y hablaba con mi esposo y le decía: me siento
el propósito de Dios. Algunas les pegaban para que caminen más rápido. Autoridad. ¿Y quién te habla a ti con autoridad? Los padres de la casa. Dios te habla con autoridad. La vara y el callado te infunden aliento. Tú necesitas formación. Tú necesitas que una vara, que un padre, que un pastor, una pastora, una profeta te alineen y te digan: oye, esto es así. Aunque no te guste, vas a hacer las cosas como yo te digo, porque es por tu bien, porque quizás nunca tuviste padres naturales que te dijeron que esto estaba mal, pero yo te lo voy a decir porque quiero verte crecer, porque la vara de Dios te infundirá el aliento que tú necesitas para levantarte y caminar en el propósito divino eterno de Dios. Es la autoridad. La vara representa la autoridad y la dirección. Tú necesitas dirección. Hay gente que no quiere ser direccionada. Hay gente que no le gusta que le den una dirección correcta porque te desvías. La vara le daba dirección. Corrían todas las ovejitas derechito, 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 porque había un gran pastor que las cuidaba del cazador, del rugido del cazador. Y cuando un padre espiritual te da con la vara, la autoridad te forma y te dice y te alinea, es para que el devorador, el diablo, no te arranque de la casa donde Dios te plantó y te lleve allá afuera. ¿Para qué? Para devorarte. El Señor te quiere ver crecer, tus padres te quieren ver crecer y Satanás te quiere destruir. ¿Qué es lo que tú eliges hoy? La autoridad de Dios. Tú necesitas formación, tú necesitas la vara para que te levantes en el poderoso nombre de Jesús. Y el callado simboliza su poder para guiarnos y defendernos. El callado es poder para guiarnos y defendernos. El callado nos protege, nos cuida, nos respalda. Dice que el callado es como una especie de maderita que tiene un círculo en la punta y que con eso los pastores de ovejas la agarraban del pescuezo. Cuando se querían descarrilar. Entonces las estaban protegiendo del lobo, las estaban protegiendo del devorador. Y es con ese callado tomaban a las ovejas y las agarraban rápido para que no se desvíen. Eso te infunde aliento. Que tus padres espirituales te cuiden, que tus padres espirituales no solamente te formen con autoridad de parte de Dios, sino que te protejan, te den protección divina. Es lo que dice la Escritura. El callado te guía hacia lo que Dios tiene para tu vida, hacia lo que Dios tiene, no a lo que tú tienes, a lo que Dios tiene para tu vida. Por eso, esa es la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios cuando estamos en valle de sombra y de muerte. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y tendremos días de oscuridad. Sí. Sabremos entonces que en el mundo tendremos aflicciones, dice el Señor, pero descuida porque yo he vencido al mundo. Tendremos muchas aflicciones en esta tierra y lo sabemos porque es bíblico. Recibiremos ataques del infierno, muchos ataques del infierno, pero la palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque yo estaré contigo. ¿Tendrás aflicción? Sí, porque muchas son las aflicciones del justo, pero también el Señor dice: oye, iglesia, ministerio Gedeón, te estoy hablando a ti. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y aunque sientas que los demonios te están llevando y atacando, mas a ti, ni a tu casa, ni a tus hijos te llegará. ¿Habrá alguien que pueda arrebatar esta palabra? ¿Habrá alguien que pueda decir: yo sé que estuve pasando por
sopló sobre mi vida y yo tuve que pasar por eso. ¿Sabes por qué? Porque vos necesitas esta palabra. No importa lo que hoy estés pasando, no importa la enfermedad que hoy estés pasando, no tengas miedo porque Él está contigo. No tengas temor porque la Escritura dice: ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida ni la muerte, ni un valle de sombra, ni una enfermedad, ni una tentación. ¿Qué me podrá separar de ti? ¿Habrá alguien que le diga a Dios cuánto lo ama? ¿Qué me podrá separar de ti, oh Dios, si tú plasmaste en mi vida un sello divino? Si tú me marcaste, Señor, para toda la vida. Si tú ungiste mi cabeza con aceite, como dice la Escritura. Si tú eres esas mesas en presencia de mis enemigos. ¿Tú sabes lo que significa eso? De tus angustiadores, dijo el rey David: el Señor prepara una mesa de honra. Esa palabra significa y simboliza honra delante de tus angustiadores. ¿Qué me podrá separar de ti, oh Dios? Ni la vida ni la muerte. Porque si aún encuentro la muerte, habré dejado un legado a mis hijos. Si aún la muerte me llevara, que hoy tengo un accidente, hoy estamos, mañana no estamos. Tú puedes salir de esta reunión y te pisa un colectivo y mucha gente puede decir: ay, ¿a dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Si morir es ganancia con Cristo. Eso es lo que el mundo no entiende, que en esta vida estamos de paso. Ni la vida ni la muerte nos podrán separar de Él ni de su amor, porque si tenemos vida en esta tierra estaremos con Cristo, y si morimos y pasamos a la eternidad estaremos con Cristo eternamente en las moradas divinas del cielo que Abba tiene para nosotros. Por eso vale la pena vivirla con honra, esta casa, esta vida. Esta es la verdadera vida, es con Cristo, no allá afuera, no en una bailanta, no drogándose, no tomando alcohol, no dándole rienda suelta a los deseos de la carne, consagrando tu depósito, que es tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, solamente para Él, por amor a Él, porque nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Lo que tenga que atravesar, todo tiene sentido, Dios, si tú estás conmigo. Aunque tú no sientas la presencia, porque muchas veces pasas por valles de sombra y de muerte y no sientes presencia, pero todo tiene sentido, porque tú sabes que es un filtro, y eso es lo que muchas veces la gente no quiere pasar. Hablando el otro día con mi tía, que es profeta y pastora en La Rioja, me dice: la gente, vale, no quiere pasar los procesos formativos con Dios. Vienen a Dios, matrimonios jóvenes: pastor, tóqueme, únjame, órame, resuélvame el problema matrimonial. Pasa tus procesos formativos. Valle de sombra y de muerte habla de un camino recorrido. Tú tienes que pasar tus procesos formativos, no es así. Dios no es mago. Dios no es mago, así no se maneja Dios. Dios te pasa por un sondeo y un filtro espiritual. Y muchos están dispuestos a pasarlo para vivir una vida digna bajo la voluntad de Dios, porque tú mereces vivir una vida digna como nos merecemos los hijos de Dios. Entonces, la gente no quiere pasar esos procesos formativos y se desespera. Pero ¿sabes qué? Como dice la Escritura, para los hijos de Dios, aunque estemos en oscuridad, días de
a tu vida, y aún, aunque la angustia te invada, en el fondo tú sabes que es permitido por Dios. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te angustias? Si tú sabes que todo lo que estás pasando es permitido por Dios y que Dios tiene el control y que son procesos formativos. Quiero cerrar con esto muy poderoso. Esta palabra la escribió David, el salmista, y dice que él escribe este salmo al final de su periodo, porque hay tres etapas que bíblicamente vive el rey David. La primera etapa era como pastor de ovejas, cuando el Señor Jesucristo, a través del profeta, lo llama, ¿verdad? Lo llama, le dice: David, vení porque vas a ser rey. Y él era un simple joven sin experiencia. Él solamente sabía pelear con osos, con pumas, con animales. Era un buen pastor de ovejas, pero ya tenía la unción de un rey. Luego la etapa donde él se desarrolla como un guerrero, como un rey guerrero que tenía marcas de guerra, que iba a la batalla, estaba en la plenitud de la vida, tenía fuerza. Pero dice la escritura que cuando David escribe este salmo era el final de su periodo. Ya estamos hablando de un hombre con experiencia de haber vivido altos y bajos, con cierto camino recorrido. Un hombre formado por el dolor y por la guerra, un hombre con experiencia, un hombre con sabiduría, un hombre que sabía de lo que estaba hablando, un hombre que había resistido no a una tentación, a miles de tentaciones. Fue David el que pasó por todas las etapas, superando cada una de ellas, y fue David en el culminar de sus días, en el final de su última etapa como rey en esta tierra, dijo: aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré, porque Él estará conmigo. Y cuando Él suelta esta palabra, el fruto de esta palabra es la madurez. Cuando tú atraviesas el valle de la sombra y de la muerte, y tú tienes experiencia y tú resistes, el fruto y lo que te espera es que la madurez te abrace, porque eres un hombre que ha resistido tentaciones. Eres una mujer que ha pasado por pruebas. Eres una mujer que ha pasado por muchos valles de sombra. 15 son los desiertos que tenemos que pasar los hijos de Dios. Y estaba hablando un hombre forjado por el dolor, marcado por la guerra. Un hombre 4 décadas sirviendo al Rey de Reyes. Un hombre que sabía de lo que estaba hablando, que a pesar de que ya tenía un gran camino recorrido, el Señor estaba derramando sobre él la madurez. Y yo siento que a través de esta palabra
infundirá en la